Bienvenido al abismo. Suscríbete, dale a me gusta y activa las notificaciones para que la oscuridad sepa que estás escuchando. Ahora la historia comienza. Para serles sincero, nunca le tuve miedo a los payasos. Siempre pensé que la gente que se asusta con un tipo con peluca de colores y nariz roja es un poco exagerada, ¿saben? Para mí era solo un trabajo como cualquier otro. Te pones un disfraz, te maquillas, cuentas un par de chistes malos para animar una fiesta infantil y ya está. Pero eso cambió. Cambió de una forma que se me revuelve el estómago solo de recordarlo. Esto pasó hace unos 6 años. Vivía en un pueblito del interior, de esos donde todos se conocen y la mayor emoción del año es la feria del Santo Patrón. Acababa de mudarme a una casa al final de una calle sin salida. La calle era nueva, así que solo estaba mi casa y un par más en construcción. El resto era monte y silencio. Un silencio que, en ese entonces, yo creía que era paz. La primera vez que lo vi fue un martes lluvioso. Llegaba del trabajo, ya era de noche, y la luz de mis faros barrió la calle mientras daba la vuelta para entrar al garaje. Él estaba allí, parado al final de la calle, donde terminaba el asfalto y comenzaba la maleza. Un payaso. No uno de esos de circo, todo llamativo. Su ropa estaba descolorida, de una tela pesada que parecía sucia, manchada de tierra, quizás. El pelo era un mechón ralo y rojo que salía de los lados de una cabeza muy blanca. Y la cara era la peor parte. El maquillaje era tosco, corrido por la lluvia, pero la sonrisa estaba perfectamente dibujada. Una sonrisa demasiado ancha, demasiado roja que parecía cortada en la piel. Se quedó allí, parado, mirándome mientras yo metía el coche. La luz del faro pasó sobre él y por el retrovisor vi su silueta inmóvil en la oscuridad, con esa sonrisa brillando bajo la llovizna. Sentí un escalofrío extraño, pero lo ignoré. Era solo un tipo raro, tal vez alguien que iba a alguna fiesta, qué sé yo. Intenté convencerme de eso, pero apareció de nuevo la noche siguiente. Y la otra, siempre en el mismo lugar, parado al final de la calle, bajo el único poste de luz que apenas funcionaba, con esa sonrisa grotesca fija en su rostro. No hacía nada, no se movía, solo se quedaba allí, observando mi casa. Empecé a sentirme genuinamente incómodo. Aquello no era normal. Intenté mirar más de cerca por la ventana de la sala, pero la oscuridad y la distancia no ayudaban. Lo único nítido era esa sonrisa, roja, rasgada, constante. Parecía que estaba esperando algo. Empecé a cerrar todas las puertas y ventanas con llave más temprano, a revisar unas 3 veces antes de dormir. El silencio de la calle, que antes me traía paz, ahora se sentía pesado, cargado con su presencia. Me sentía observado, cazado. La cosa empezó a escalar de una manera sutil, pero que me ponía en pánico. Una noche estaba en la cocina y oí un ruido, un sonido bajo, casi imperceptible. Parecía un globo que se frotaba. Fui a la ventana y miré a la calle. El payaso ya no estaba al final de la calle. Estaba más cerca, unos 20 metros más cerca. Mi corazón se disparó. ¿Cómo se había movido tan rápido y en silencio? Seguía parado con la misma sonrisa, pero ahora podía ver mejor sus ojos. Eran solo 2 agujeros oscuros en el maquillaje blanco, vacíos, sin vida. Ese sonido de globo volvió y me di cuenta de que venía de él. Era el sonido de la tela de su ropa, rozándose mientras daba un paso minúsculo, casi imperceptible, en mi dirección. Cada noche estaba un poco más cerca, 1 metro, tal vez 2, una aproximación lenta, tortuosa. No llamé a la policía porque, ¿qué les iba a decir? ¿Hay un payaso parado en mi calle? Se reirían de mí. Pero el miedo era real, era físico. Apenas podía dormir. Me pasaba la noche entera vigilando por la rendija de la cortina, viendo su silueta acercarse,
paso a paso, noche tras noche, con esa sonrisa que prometía un infierno. La última noche fue la peor. El aire estaba pesado, húmedo, y no corría ni una gota de viento. Yo llevaba horas sin dormir, pegado a la ventana, viendo cómo él se acercaba. Su método era diabólico. Daba un paso casi imperceptible cada 10 o 15 minutos. Un movimiento tan lento que si parpadeabas, dudabas de si realmente se había movido. Pero se movía. Y esa noche, después de lo que parecieron semanas de esta tortura silenciosa, llegó. Estaba justo al borde de mi jardín, a unos pocos metros de la puerta de mi casa. Por primera vez, la luz del porche lo iluminaba por completo. La ropa estaba podrida, con manchas oscuras que parecían moho o sangre seca. Las manos, enfundadas en guantes blancos que alguna vez fueron blancos, estaban apretadas en puños a los costados de su cuerpo. Y la cara, Dios, la cara. La pintura blanca estaba tan agrietada que parecía un mapa de un desierto. Y la sonrisa, esa maldita sonrisa roja, parecía brillar en la oscuridad, obscenamente feliz. Lo peor es que, al estar tan cerca, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El payaso no parpadeaba. Sus ojos eran dos pozos negros y fijos, sin el menor atisbo de vida o movimiento. Mi corazón martilleaba en mi pecho tan fuerte que sentía que se me saldría por la boca. Estaba atrapado. Si llamaba a la policía ahora, ¿qué pasaría cuando llegaran? ¿Él seguiría ahí o desaparecería y me dejaría como un loco? Decidí no moverme, no hacer ruido. Me agaché debajo de la ventana temblando, escuchando. Pasó una hora, tal vez 2. El único sonido era el zumbido del refrigerador y mi propia respiración agitada. Entonces oí el sonido. El mismo sonido de globo frotándose, pero esta vez justo en mi puerta principal. Un roce lento, metódico. ¡Screech! Pausa. ¡Screech! Estaba pasando la mano por la madera de la puerta. Me arrastré por el suelo hasta el pasillo y miré por la mirilla. Un error, un terrible error. Lo que vi me va a perseguir hasta el día de mi muerte. Su ojo. Uno de sus ojos negros y vacíos estaba pegado al otro lado de la mirilla mirándome, y alrededor del ojo, el blanco agrietado de la pintura, y luego la sonrisa. Se movió. Por primera vez la vi moverse. Se ensanchó aún más, de una manera imposible, antinatural, como si la mandíbula se estuviera dislocando, y oí, a través de la madera, una risa. No una risa humana. Era un sonido bajo, gutural, como el de una hiena ahogándose. Grité. No pude evitarlo. Un grito de puro terror animal. Me caí hacia atrás, lejos de la puerta, y me quedé acurrucado en el suelo, llorando, esperando que la puerta se viniera abajo. Esperé el golpe, el estruendo de la madera rompiéndose, pero no pasó nada. Después de lo que pareció una eternidad, un silencio absoluto cayó sobre la casa, un silencio tan profundo que dolía. Pasé el resto de la noche así, en el suelo, temblando, hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Con el corazón en la garganta me levanté y miré por la mirilla de nuevo. No había nada. Abrí la puerta. La calle estaba vacía. El payaso se había ido. En el umbral de mi puerta había un solo globo rojo, medio desinflado. Esa misma mañana empaqué todo lo que pude en mi coche y me largué. Nunca volví a esa casa, nunca miré atrás. Hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa. No sé qué quería. Lo único que sé es que a veces, cuando estoy solo en la noche y todo está en silencio, todavía puedo oír esa risa ahogada. Y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que esa sonrisa todavía existe en algún lugar, en la oscuridad. Perder mi trabajo a los 45 no fue fácil. Después de 20 años en la misma empresa, me encontré en la calle con un apretón de manos y una palmadita en la espalda. La necesidad aprieta, y el único trabajo que pude encontrar con cierta rapidez fue el de guardia de seguridad nocturno.
El lugar era una antigua fábrica textil en las afueras de la ciudad, un gigante de ladrillo y metal que había cerrado sus puertas hacía más de una década. Mi trabajo era simple: dar un par de vueltas por el perímetro, asegurarme de que ningún vándalo o ladrón de cobre entrara y pasar las 8 horas restantes en una pequeña garita de seguridad junto a la entrada principal. La paga era una miseria, pero las cuentas no se pagan solas. Mi predecesor, un hombre mayor a punto de jubilarse, me dio las llaves y una advertencia que en su momento me pareció una tontería. «El edificio hace ruidos raros», me dijo. «Es viejo, no te asustes. Es solo el edificio». Las primeras noches fueron de un aburrimiento mortal. El silencio era lo más pesado. Un silencio total, denso, que solo se rompía por el crujido del viento contra los ventanales rotos o el sonido lejano de algún tren. Me dedicaba a leer libros de bolsillo y a escuchar la radio a un volumen muy bajo. Durante mis rondas, caminaba por los enormes salones de producción, ahora vacíos. Las hileras de máquinas de coser y telares estaban cubiertas por lonas blancas, pareciendo una especie de cementerio de fantasmas industriales. La luz de mi linterna era lo único que cortaba la oscuridad, haciendo que las sombras bailaran y crearan formas extrañas. Era un lugar tétrico, sin duda, pero el miedo no era al más allá, sino a encontrarme con alguien muy real que no debería estar allí. Pero después de la primera semana, esa sensación de inquietud empezó a cambiar, a transformarse en algo diferente. Todo comenzó con un sonido. Al principio era tan débil que dudé de si era real o solo producto de mi imaginación y del cansancio. Era un ritmo, un golpe sordo, constante y rítmico. Boom, boom, boom. Venía de las profundidades del edificio, de la zona más antigua, el llamado Bloque A, que llevaba clausurado desde los años 80 por un problema estructural, o eso decían los registros. Las primeras veces que lo oí, lo achaqué a lo que me dijo el viejo. El edificio asentándose, tuberías viejas, cualquier cosa lógica. Pero el sonido no era aleatorio, tenía una cadencia perfecta, casi metronómica, como un corazón gigante latiendo lentamente en las entrañas de la fábrica. Lo oía cada noche, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada, la hora muerta. Una noche, la curiosidad, o quizás la locura por el aislamiento, me venció. Dejé mi garita y seguí el sonido. Atravesé los salones silenciosos. Pasé por los vestuarios abandonados, donde aún colgaban algunas prendas de los antiguos trabajadores, y llegué hasta una enorme puerta de acero con una placa oxidada que decía «Bloque A, prohibido el paso». La puerta estaba cerrada con un candado grueso y una cadena que parecían llevar allí desde siempre. Apoyé la oreja contra el frío metal. El sonido era mucho más claro ahora, más fuerte. «Boom». «Boom, boom», retumbaba a través del acero, vibrando en mi cráneo, y entonces oí algo más, algo que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Debajo del golpeteo rítmico, oí un murmullo bajo y colectivo, como el de cientos de personas susurrando al mismo tiempo, trabajando en una línea de producción inexistente, el sonido de una fábrica que, a pesar de llevar una década muerta, parecía no haberse enterado. Retrocedí de la puerta de acero como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Corrí sin mirar atrás, atravesando los salones oscuros, con el eco de mis propias pisadas mezclándose con el recuerdo de aquel ritmo infernal y los susurros. Me encerré en la garita de seguridad y no salí de allí hasta que el sol comenzó a despuntar en el horizonte, tiñendo de gris los ventanales sucios de la fábrica. Esa noche no pude dormir. El boom, boom, boom retumbaba en mi cabeza. Intenté convencerme de que estaba agotado, que el aislamiento y el silencio me estaban volviendo loco, pero el murmullo, ¿cómo podía mi mente inventar algo así? Era demasiado real, demasiado detallado.
Al día siguiente, en la biblioteca pública, busqué en los archivos de periódicos antiguos cualquier cosa sobre la fábrica, y la encontré. Una pequeña nota de 1983. Hablaba de un incidente en el bloque A, un incendio. Según la nota oficial, fue un accidente menor, sin víctimas, pero algo en la redacción era extraño, evasivo. Decía que la sección fue clausurada permanentemente por seguridad. No tenía sentido clausurar una sección entera por un fuego menor. Había algo más. Las noches siguientes fueron una tortura. El sonido seguía allí, puntual a las 3 de la madrugada. Pero ahora que sabía lo del incendio, los susurros en mi mente cobraban un nuevo y horrible significado. Ya no sonaban como trabajadores, sonaban como lamentos. El ritmo ya no era el de una máquina, sino el de algo que golpeaba para salir. La curiosidad se convirtió en una obsesión macabra. Sentía que si no descubría qué había detrás de esa puerta, me volvería loco de verdad. En el almacén de la fábrica encontré una caja de herramientas vieja y oxidada. Cogí una cizalla enorme. Si la empresa había mentido sobre el incendio, probablemente también lo hacía sobre la clausura. Esa noche, con el corazón en la garganta y el sonido retumbando en todo el edificio, me planté de nuevo frente a la puerta del bloque A. El metal vibraba bajo mis dedos. Con toda la fuerza que pude reunir, ataqué la cadena que sujetaba el candado. El metal viejo y oxidado chirrió y protestó, hasta que con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio, la cadena se rompió. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido largo y agónico. Una ráfaga de aire viciado, cargado de olor a quemado y a polvo de décadas, me golpeó en la cara. La oscuridad al otro lado era absoluta, total. Era como mirar dentro de la boca de un lobo. Encendí mi linterna y el haz de luz cortó la negrura, revelando una escena de pesadilla. El interior del bloque A estaba congelado en el tiempo. Las máquinas, enormes y monstruosas, estaban cubiertas por una gruesa capa de hollín y polvo, pero no estaban inactivas. Una de las prensas más grandes, en el centro del salón, subía y bajaba con una lentitud agónica, golpeando el suelo de hormigón con una fuerza tremenda. ¡Bum! El suelo temblaba. ¡Bum! No había cables, no había electricidad, se movía sola. Y los susurros no eran voces. Era el gemido de miles de piezas de metal oxidado rozándose, el silbido del aire escapando por pistones muertos, un coro mecánico que imitaba una plegaria de ultratumba. Estaba paralizado por el horror, pero lo peor fue cuando bajé la luz de la linterna. En el suelo, alrededor de la prensa, había docenas de zapatos. Zapatos de hombre, de mujer, zapatos de trabajo de los años 80, vacíos, cubiertos de hollín, como si sus dueños se hubieran evaporado en un instante. Y justo al lado de la base de la prensa vi algo que me rompió por dentro, un pequeño zapato de niño. En ese momento, la prensa se detuvo. El silencio fue más aterrador que el ruido, y en ese silencio oí claramente la risa de un niño justo detrás de mí. No me di la vuelta, salí de allí corriendo y no paré hasta llegar a mi coche. Arranqué y me fui, dejando la puerta del infierno abierta. Nunca volví. No sé qué pasó después, ni quiero saberlo. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando creo que ya lo he olvidado, vuelvo a escuchar ese ritmo. Boom, boom, boom. Y sé que la fábrica, aunque esté muerta, todavía sigue trabajando. Llevo más de 15 años conduciendo camiones por todo el país. He visto de todo en la carretera, accidentes terribles, tormentas que aparecen de la nada, gente extraña en las paradas de descanso a las 3 de la mañana. Te acostumbras, desarrollas una coraza. Para mí, mi cabina era mi fortaleza, un pequeño mundo de acero y diésel donde yo tenía el control. El único compañero de viaje en el que confiaba ciegamente era mi GPS, un modelo caro, siempre actualizado.
Era mi Biblia, mi guía en la inmensidad del asfalto. Nunca me había fallado. Hasta esa noche, en medio de la nada más absoluta, cruzando el desierto de los Monegros en España, una ruta que he hecho cientos de veces. Era un tramo de la carretera nacional famoso por ser largo, recto y sin un solo pueblo en más de 100 kilómetros. Solo oscuridad, silencio y el motor de mi camión. Todo empezó de forma sutil. La voz del GPS, esa voz femenina, monótona y familiar, de repente cambió de tono. Fue solo por una fracción de segundo, como si se hubiera hecho más grave, más gutural. A 200 metros, manténgase a la derecha, dijo. Pero la última palabra sonó extraña. Lo achaqué al cansancio, a un microcorte en la señal. Pero 10 minutos después, volvió a pasar. La pantalla parpadeó y el mapa se desvaneció por un instante, mostrando una serie de caracteres sin sentido antes de volver a la normalidad. Empecé a sentirme inquieto. Estas máquinas son fiables, pero cuando empiezan a fallar en un lugar como ese, te sientes vulnerable. Intenté reiniciarlo, pero el sistema no respondía. Estaba atascado con un GPS que empezaba a tener vida propia. Fue entonces cuando la máquina habló de nuevo, pero esta vez no dio una instrucción. Dijo una sola palabra: Marta. Mi sangre se heló. Marta era el nombre de mi exmujer. Nos habíamos divorciado hacía 5 años, en muy malos términos. No había vuelto a saber de ella. Miré la pantalla, esperando ver alguna explicación, pero solo mostraba la flecha avanzando por la carretera solitaria. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Qué has dicho?, pregunté en voz alta a la máquina, sintiéndome como un idiota. Hubo un silencio, y luego la voz, ahora permanentemente distorsionada, más lenta y rasposa, dijo: «Giraste a la izquierda, la dejaste sola». Era una referencia directa a la noche en que me fui de casa. Nadie, absolutamente nadie, sabía los detalles de esa última discusión. Sentí un pánico helado recorrer mi espalda. Esto no era un fallo técnico, era otra cosa. Quise apagar el GPS, arrancarlo del salpicadero, pero estaba paralizado por el miedo. Y entonces la pantalla cambió. La ruta que seguía desapareció y el GPS trazó una nueva, desviándome de la carretera principal hacia un camino de tierra que, yo sabía, no existía. «Ruta alternativa encontrada», dijo la voz. «Destino». El terror se apoderó de mí. ¿Qué mierda era esto? Me negué a seguir la indicación, manteniendo el volante firme en la carretera principal. Pero la voz se volvió insistente, casi un grito distorsionado. «Obedece, tienes que pagar el peaje». De repente, los faros de mi camión empezaron a parpadear. El motor tosió y perdió potencia, forzándome a reducir la velocidad. Como si una fuerza invisible me estuviera obligando a hacerlo, giré el volante y metí el camión en aquel camino oscuro y polvoriento que se adentraba en la negrura del desierto. El GPS se iluminó con un mensaje. Ya no era un mapa. Solo eran 2 palabras en mayúsculas: «Has llegado». Apagué el motor. El silencio era total. Y entonces oí 3 golpes secos en la ventanilla del conductor. Toc, toc, toc. El sonido de los nudillos contra el cristal de mi ventanilla fue lo más real que había sentido en la última hora. Seco, deliberado, imposible. Mi instinto me gritaba que pisara el acelerador, que saliera de allí sin mirar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado, con la mirada fija al frente, en la oscuridad infinita del desierto. El sudor me corría por la sien. Toc, toc, toc. Otra vez, los mismos 3 golpes, pero esta vez con más fuerza, con una impaciencia que me revolvió las entrañas. Lentamente, como si mi cuello estuviera oxidado, giré la cabeza. Afuera, de pie junto a mi camión, había una figura. No era un hombre, era una mujer. Su rostro pálido y demacrado bajo la luz pálida de la luna era el rostro de Marta, mi exmujer. Pero no era ella.
Sus ojos eran dos cuencas vacías, negras, y de su boca entreabierta no salía sonido alguno, pero yo podía oír su voz en mi cabeza, la misma voz distorsionada del GPS. Me dejaste sola. No intentó abrir la puerta. No hizo ningún gesto amenazante. Simplemente se quedó allí, con la cabeza ligeramente inclinada, juzgándome desde el otro lado del cristal. Su mano se levantó lentamente y señaló hacia la oscuridad detrás de ella. Un pánico ciego y primario finalmente rompió mi parálisis. Giré la llave de contacto con una fuerza bruta. El motor rugió, volviendo a la vida con una sacudida violenta que hizo temblar toda la cabina. La figura de Marta no se inmutó. Seguía allí, señalando. Metí la marcha atrás y el camión chirrió mientras las ruedas se hundían en la tierra seca. La cabina se iluminó de repente. El GPS había vuelto a encenderse, pero ya no mostraba mapas ni mensajes. La pantalla mostraba una foto mía, de hace años, sonriendo en una fiesta. La imagen parpadeó y cambió a la de un coche destrozado en una cuneta. Un recuerdo que yo había enterrado bajo capas de alcohol y negación. Un accidente de juventud donde otro conductor resultó gravemente herido por mi culpa. Un secreto que me había llevado a la tumba. La voz del GPS gritó, ahora una mezcla cacofónica de la voz femenina, la de Marta y la de un hombre agonizante. ¡Nunca lo contaste! ¡La deuda sigue pendiente! Pisé el acelerador a fondo. El camión patinó, levantando una nube de polvo, mientras maniobraba desesperadamente para dar la vuelta en el estrecho camino. La figura de Marta seguía inmóvil, y a medida que me alejaba, parecía disolverse en la propia oscuridad. Conduje como un loco, de vuelta a la carretera principal, mientras el GPS continuaba su tortura, mostrando imágenes de mis peores errores, de cada mentira, de cada persona a la que había herido. Era un resumen de mi vida, de mi conciencia culpable. Justo cuando las ruedas delanteras tocaron el asfalto de la carretera nacional, todo se detuvo. El motor se estabilizó. Las luces dejaron de parpadear. Miré la pantalla del GPS. Mostraba el mapa, la flecha de mi camión avanzando con normalidad. La voz femenina y monótona dijo, ruta recalculada. Continúe durante 200 kilómetros. Como si nada hubiera pasado. En la siguiente área de servicio, arranqué el aparato del salpicadero, lo tiré a un contenedor de basura y le prendí fuego. Conduje el resto del camino en silencio, sin radio, sin nada. He vuelto a pasar por esa carretera, pero nunca de noche. No sé qué fue lo que pasó, si fue real o una especie de colapso psicótico, pero a veces, cuando estoy solo en la cabina, me parece oír una voz familiar que susurra desde algún rincón oscuro. Ruta alternativa encontrada. Mi abuela murió en abril. No éramos especialmente cercanos. Su vejez la había vuelto una mujer amargada y silenciosa, y mis visitas a su apartamento en el centro de la ciudad eran más por obligación que por afecto. Aún así, al ser yo su único pariente vivo, me tocó la lúgubre tarea de vaciar el lugar. El apartamento era un museo de su vida, detenido en el tiempo. Olía a polvo, a naftalina y a esa tristeza estancada de las casas de los ancianos. Pasé días enteros clasificando sus pertenencias. Ropa vieja, fotografías en blanco y negro, muebles cubiertos por sábanas. En el fondo de un baúl encontré su colección de cajas de música. Eran unas 7 u 8, la mayoría de porcelana delicada. Las recordaba de mi infancia. Mi abuela nunca me dejaba tocarlas. Decía que eran frágiles, que no eran para niños. Las examiné una por una. La mayoría aún funcionaba, emitiendo melodías infantiles y melancólicas. Pero había una que era diferente. Era de madera oscura, casi negra, sin adornos, y parecía mucho más antigua que las demás. La llave para darle cuerda no estaba, y la tapa, hinchada por la humedad, parecía sellada por el óxido y el tiempo. Era un objeto muerto,
Por alguna razón, decidí quedármelas todas y las coloqué en una estantería del salón. La primera vez que ocurrió, yo ya me había mudado temporalmente al apartamento para terminar de arreglarlo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Me despertó un sonido metálico y desafinado, una melodía que parecía luchar por existir. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. El sonido venía del salón. Fui hasta allí, caminando de puntillas por el parqué que crujía. El sonido era inconfundible. Era una caja de música, pero no era una de las de porcelana. El tintineo roto y discordante venía de la caja de madera negra, la que estaba rota. Estaba en la estantería, inmóvil, pero la música salía de su interior, clara y perturbadora. Me acerqué, aterrorizado y confundido. ¿Cómo era posible? No tenía llave, no tenía forma de activarse. La melodía se arrastró durante un minuto más y luego se detuvo con un chasquido seco, sumiendo el apartamento de nuevo en un silencio absoluto. Lo achaqué a una alucinación por el cansancio. No podía haber otra explicación. La noche siguiente, la música volvió. A la misma hora, la misma melodía rota y enfermiza, sonando desde la caja de madera sellada. Pero esta vez, algo más pasó. Mientras escuchaba, paralizado en el umbral del salón, noté algo que no estaba bien. En la pared de enfrente, sobre el sofá, colgaba un cuadro de un paisaje marino que siempre había estado ligeramente torcido hacia la derecha. Ahora estaba torcido hacia la izquierda. Estaba absolutamente seguro. Lo había intentado enderezar esa misma tarde. Miré a mi alrededor, con una sensación de vértigo. La pila de libros que había dejado en la mesita de centro parecía más pequeña. La puerta del pasillo que siempre dejaba entornada ahora estaba completamente cerrada. Eran cambios mínimos, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Era como jugar a encontrar las diferencias en una imagen, solo que la imagen era mi realidad y yo estaba atrapado dentro de ella. El pánico empezó a apoderarse de mí. Esto iba más allá de un simple objeto embrujado. Era como si la melodía de la caja de música fuera la banda sonora de un proceso de reorganización. Como si una mano invisible estuviera moviendo los muebles, alterando pequeños detalles de la casa mientras la música sonaba. La tercera noche fue la peor. Esperé la música, sentado en el sofá, armado con una linterna y el corazón en la gargalo. A las 2 en punto empezó, la melodía de siempre. Y entonces lo vi. No fue una alucinación. Vi como una grieta fina, que siempre había estado en la esquina del techo sobre la ventana, se desvanecía lentamente, mientras otra idéntica comenzaba a serpentear en la pared opuesta, naciendo de la nada. La melodía continuó, y sentí que el suelo de madera bajo mis pies vibraba y crujía. No como un edificio viejo, sino como si las tablas se estuvieran reajustando, moviéndose, reescribiendo la propia arquitectura del apartamento a mi alrededor. La música no era solo un sonido, era un poder que estaba deshaciendo la realidad y yo estaba en el centro de ella. El miedo puro dio paso a una especie de furia desesperada. No iba a quedarme sentado viendo cómo esa cosa desmontaba la realidad a mi alrededor. Mientras la melodía rota seguía sonando, corrí a la cocina, cogí un martillo y volví al salón. Tenía que destruir la caja. Era la única solución. Me planté frente a la estantería y levanté el martillo. En el momento en que mi brazo bajó para golpear la madera negra, la habitación entera pareció deformarse. La pared detrás de la caja se onduló como si fuera de tela, y el suelo se inclinó bruscamente, haciéndome perder el equilibrio. Mi golpe falló, y el martillo impactó en la pared, dejando un agujero en el yeso. La música se hizo más fuerte, más agresiva. Lo intenté de nuevo, pero era como tratar de golpear un objeto en un sueño. La distancia parecía cambiar, mis movimientos se sentían lentos y torpes. La caja de música estaba protegida por la misma locura que emanaba. La puerta del salón, por el rabillo del ojo, la vi deslizarse por la pared y desaparecer.
Estaba atrapado, rendido y aterrorizado. Me di cuenta de que la fuerza bruta no serviría de nada. Tenía que haber una explicación. Mi abuela, ella sabía lo que era esto. Comencé a buscar frenéticamente entre las cosas que aún no había tirado, abriendo cajones, vaciando cajas, buscando un diario, una carta, cualquier cosa. Detrás de un falso fondo en su viejo costurero, encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro había una carta. La abrí con manos temblorosas mientras la melodía imposible seguía sonando. La carta, fechada un mes antes de su muerte, lo explicaba todo. Mi abuela no usaba la caja para reordenar la casa. La usaba para reordenar sus recuerdos. Cada vez que un recuerdo era demasiado doloroso, escribió: abría la caja. La melodía lo borra, lo archiva en las paredes de esta casa para que yo pueda olvidarlo. El precio de ese olvido era terrible. Al borrar los recuerdos dolorosos, también se borraban partes de ella misma, de sus emociones, de su identidad. Por eso se había convertido en una mujer fría y vacía. El apartamento era un mausoleo de su memoria, y los cambios físicos eran el eco de los recuerdos que extirpaba de su mente. La caja era una máquina de olvido. Mientras leía la última frase: no dejes que la música te elija a ti, la melodía cambió. Se volvió más rápida, más personal. Las paredes empezaron a cambiar violentamente. La fotografía de mis padres en la estantería se desvaneció, y en su lugar apareció la de una pareja que no había visto en mi vida. Miré mis manos y por un segundo no las reconocí. El pánico se apoderó de mí. La caja había terminado con mi abuela y ahora estaba empezando conmigo. La carta tenía una postdata. La melodía solo se detiene si se le devuelve lo que robó. La llave está donde empezó todo. ¿Dónde empezó todo? Miré la caja de música y recordé lo que mi madre me contó una vez. Mi abuelo se la regaló el día que nació su primer hijo, un hijo que murió a los pocos meses. La primera gran pena de mi abuela. Busqué en una pequeña caja de recuerdos del bebé que había apartado antes, y pegada con cinta adhesiva al fondo, encontré una pequeña llave de latón. Corrí hacia la caja de música, introduje la llave en una cerradura casi invisible y la giré. No para darle cuerda, sino al revés. La música se distorsionó, se convirtió en un grito metálico y agonizante, y con un golpe seco final se detuvo. El silencio que cayó fue el más profundo que he sentido en mi vida. La puerta del salón volvió a su lugar. Algunas cosas, como la grieta en la pared, volvieron a su estado original, otras no. Salí de ese apartamento esa misma noche y nunca más volví. Vendí el piso con todo dentro. Estoy a salvo, creo, pero a veces tengo destellos de recuerdos que no son míos. La sensación de acunar a un bebé, el dolor de una pérdida que nunca he vivido. No sé cuántos de mis propios recuerdos se quedaron en las paredes de esa casa. Soy pintor. Mi vida, mi trabajo, todo depende de mi capacidad para observar. Noto los matices de la luz, la forma en que una sombra cae sobre un objeto, la textura de la piel, la fatiga de la madera vieja. Mi estudio, que también es mi apartamento, es mi santuario, un espacio que conozco al milímetro. Cada mancha de pintura en el suelo, cada grieta en la pared, cada libro en mi estantería. Por eso, cuando las cosas empezaron a cambiar, lo supe de inmediato. Al principio fue una tontería, algo que cualquiera habría pasado por alto. Una mañana, mientras me preparaba un café, noté que la esquina de un viejo póster de una exposición de arte, que llevaba años pegado en la pared de la cocina, estaba un poco más despegada de lo normal. La volví a pegar con un trozo de cinta adhesiva sin darle más importancia. Pero una hora después, al volver a por más café, la esquina estaba despegada de nuevo, y el papel parecía un poco más amarillento, más quebradizo. Me quedé mirándolo, con una extraña sensación de desasosiego. Ese mismo día, la sensación se repitió.
Dejé un libro con la portada de un azul intenso sobre la mesa. Me di la vuelta para buscar un pincel y al volver a mirar, el azul parecía ligeramente más pálido, como si hubiera estado al sol durante una semana. Parpadeé, pensando que era un truco de la luz, pero la sensación persistía. Empecé a hacer pruebas, como un loco. Coloqué una manzana roja y brillante en el centro de la mesa del salón. La observé fijamente durante 1 minuto. Luego, me obligué a cerrar los ojos durante 10 segundos. Al abrirlos, la manzana seguía allí, pero tenía una pequeña mancha marrón cerca del tallo, una que juraría que no estaba antes. Repetí el proceso. Cerré los ojos, los abrí. La mancha era más grande. La piel de la manzana había perdido parte de su brillo. Era un proceso de descomposición imposiblemente acelerado y parecía estar ligado a mi percepción. Era como si, cada vez que dejaba de mirar algo, el universo aprovechara para robarle una pizca de vida. Los días siguientes, el fenómeno se intensificó. Ya no eran cambios sutiles. Las grietas aparecían en las tazas de cerámica mientras estaban en el escurridor. El metal de las lámparas empezaba a mostrar motas de óxido. Las páginas de mis libros se volvían frágiles y se rompían al tocarlas. El apartamento entero empezó a oler a polvo, a moho, a decadencia. Lo más aterrador fue cuando afectó a la comida. Un cartón de leche se agriaba a los pocos minutos de sacarlo de la nevera. El pan desarrollaba una capa de moho verde mientras yo le daba la espalda para coger un cuchillo. La descomposición se estaba acelerando, volviéndose voraz. Empecé a tener miedo de mi propio apartamento, de mi propia mirada. ¿Estaba causando yo esto? ¿O simplemente era el único que podía verlo? Dejé de salir, ¿y si este efecto me seguía? ¿Y si miraba a una persona me daba la vuelta y al volver a mirarla tenía la cara surcada de arrugas? La verdadera pesadilla comenzó una noche, hace 2 días. Me había estado evitando mi propio reflejo. Pero la necesidad de afeitarme me obligó a plantarme frente al espejo del baño. Me miré. Mi cara, 32 años, cansado, asustado. Me armé de valor y parpadeé. Un parpadeo largo y deliberado. Abrí los ojos y grité. No fue un grito fuerte, sino un gemido ahogado de puro horror. Había una nueva y fina arruga junto a mi ojo izquierdo, una que no estaba allí un segundo antes. El pelo en mis sienes parecía tener un brillo plateado que no recordaba. Aparté la vista del espejo, con el corazón bombeando en mis oídos, y miré mi mano. Vi cómo una mancha de la edad, una peca oscura, florecía lentamente en mi piel, como una gota de tinta en papel secante. El desgaste ya no estaba solo en los objetos. La entropía, la decadencia, se había pegado a mí. Me estaba consumiendo en tiempo real, parpadeo a parpadeo, y yo era el único espectador de mi propia desintegración. El pánico es una bestia que te devora el pensamiento lógico. Mi primera reacción en mi locura fue intentar combatir el proceso. Si el desgaste ocurría cuando yo no miraba o cuando parpadeaba, entonces la solución era obvia. No dejaría de mirar. Me pegué al espejo del baño, con los dedos apoyados en el lavabo para no caerme, y me obligué a mantener los ojos abiertos. Me quedé mirando mi reflejo, mi propio rostro, que se estaba convirtiendo en el de un extraño. El ardor en mis ojos se volvió insoportable. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero me negaba a parpadear. Luchaba contra un impulso biológico, contra la propia naturaleza de mi cuerpo. Vi cómo los capilares de mis ojos se enrojecían, cómo la imagen se volvía borrosa por las lágrimas. Pero resistí. 1 minuto. 2. El mundo se redujo a mis ojos enrojecidos y al rostro asustado que me devolvía la mirada, pero no se puede ganar una batalla así. Mi cuerpo me traicionó. Parpadeé. Un espasmo involuntario, rapidísimo. Fue suficiente. Cuando mis párpados se abrieron de nuevo, el rostro en el espejo era el de un hombre 10 años mayor.
Las arrugas eran surcos profundos, mi pelo era notablemente más gris y mi piel colgaba ligeramente en la mandíbula. El grito que di esta vez fue de pura derrota. Me alejé del espejo, tropezando, y caí en el pasillo. Sabía que no podía ganar así. Tenía que entenderlo. ¿Por qué estaba pasando esto y por qué a mí? Me arrastré hasta mi estudio, mi santuario ahora profanado. Mis cuadros, mis obras terminadas, estaban sufriendo el mismo destino. Los colores, antes vibrantes, ahora estaban apagados y agrietados. El lienzo se combaba. Estaban envejeciendo a un ritmo acelerado, como todo lo demás. Y entonces, mi mirada se posó en un caballete en la esquina. Era un autorretrato que empecé hacía meses, pero que nunca terminé. Estaba insatisfecho con él, así que lo abandoné. Y estaba intacto. Los colores eran tan frescos como el día en que los apliqué. El lienzo estaba tenso y blanco. En medio de la podredumbre y la decadencia, esa obra inacabada era un faro de permanencia, y lo comprendí. Una idea terrible y demencial floreció en mi mente. El desgaste, la entropía, el tiempo, ataca a las cosas terminadas, a los ciclos cerrados. Mi apartamento, mis cuadros, mi propio cuerpo, son entidades completas, finitas, y por alguna razón estaban siendo reclamadas. La única excepción era lo inacabado. En un último acto de desesperación, ya no para huir, sino para resistir, tomé una decisión. Si el tiempo devora lo que está completo, entonces yo me convertiría en algo perpetuamente incompleto. Cogí mis pinceles y mis óleos, no para pintar un cuadro nuevo. Fui al espejo del baño y con trazos gruesos y febriles empecé a pintar sobre mi propio reflejo, a borrar la imagen del hombre que se descomponía, a convertir mi rostro en un boceto, una obra en proceso. Luego seguí con las paredes del apartamento, pintando líneas sin sentido, formas abstractas sobre las grietas y las manchas de humedad. Pinté sobre los muebles, sobre los libros que se deshacían, sobre el suelo. Mi vida se convirtió en un acto de creación constante y sin fin. Hoy vivo aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. Mi apartamento es un caos de colores y texturas, una instalación de arte que nunca se termina. Yo mismo estoy cubierto de pintura. No me atrevo a terminar ninguna obra. No me atrevo a dar la última pincelada a nada. Así es como sobrevivo, un paso por delante de la decadencia. Me he convertido en un borrador, en una promesa, porque sé que el momento en que me detenga, el momento en que ponga el punto final, el tiempo vendrá a reclamarme, y es por eso que no me atrevo a terminar esta frase, no me atrevo a poner el punto. Mi trabajo es mi superpoder. Soy diseñadora de sonido para videojuegos, lo que significa que paso mis días en un estudio casero, rodeada de equipos de audio de última generación, construyendo mundos con ruidos. Sé la diferencia entre el sonido de unos pasos en la hierba seca y en la hierba mojada, entre el zumbido de una lámpara fluorescente y el de un transformador de la calle. Mis oídos son mi herramienta más precisa, mi conexión con la realidad. Por eso, cuando el zumbido empezó, supe que no era cosa mía. Era un sonido grave, una frecuencia baja y constante, casi un ronroneo. La primera vez que lo noté, pensé que era un problema de conexión a tierra en mi equipo. Pasé un día entero revisando cada cable, cada conexión, pero el sonido persistía incluso con todo apagado. Era un zumbido que parecía vibrar en mi pecho, una nota grave e infinita que no venía de ningún sitio y al mismo tiempo de todas partes. Las primeras semanas fueron una investigación frustrante. Pregunté a los vecinos, que me miraron como si estuviera loca. «No oigo nada», decían todos. Mi novio, Marcos, intentó ser comprensivo. «Debe de ser el cansancio, Clara. Trabajas demasiado con los oídos». Pero yo sabía que no era cansancio. Usé mis micrófonos profesionales, los más sensibles que tenía, para intentar captar el sonido.
Y lo conseguí. El software de análisis mostraba un pico claro y definido en una frecuencia bajísima, algo en torno a los 20 Hz, justo en el umbral de la audición humana. El sonido era real. Estaba en mi apartamento, pero no tenía fuente. Era como si la propia estructura del edificio estuviera resonando con esa nota fantasma. Lo peor era que el zumbido no era constante, fluctuaba. Había momentos en los que se volvía más alto, más intenso, y era en esos momentos cuando las cosas raras empezaron a suceder. Lo primero que noté fue con los vasos de cristal en la estantería de la cocina. Vibraban, pero no de una forma normal. En lugar de tintinear, parecía que el sonido los estuviera estresando. Una tarde, mientras el zumbido era particularmente fuerte, vi con mis propios ojos cómo aparecía una fisura diminuta, casi invisible, en el borde de un vaso. Una grieta que no estaba allí un segundo antes. Al día siguiente, le pasó a un marco de fotos de madera. Mientras lo miraba, una de las esquinas se deformó sutilmente, como si la madera se hubiera hinchado y secado en un instante. El sonido no movía las cosas, las deshacía. Lentamente, a un nivel molecular. La paranoia se instaló en mí como una enfermedad. Empecé a documentarlo todo, a grabar el sonido durante horas. Una noche, mientras editaba una de esas grabaciones, se me ocurrió una idea terrible. Aislé la frecuencia del zumbido, la limpié de cualquier otro ruido y la puse en bucle. Me puse mis auriculares de estudio, los que te aíslan del mundo exterior, y subí el volumen. Necesitaba escucharlo en su forma más pura. Mientras el ronroneo profundo llenaba mi cráneo, miré mi mano sobre el ratón del ordenador, y por una fracción de segundo, mi mano se volvió semitransparente. Pude ver el contorno borroso de los huesos de mi propia mano a través de mi piel. Me arranqué los auriculares con el corazón en la garganta. El sonido no solo deshacía los objetos, me estaba deshaciendo a mí. El pánico es un mal consejero, pero es el único que te grita cuando la muerte es una certeza. Mi primera y única reacción fue huir. Si el sonido estaba en el apartamento, yo no me quedaría allí para que me borrara de la existencia. Metí en una mochila lo primero que pillé, el portátil, algo de ropa, la cartera, y salí corriendo. No avisé a Marcos, no avisé a nadie. Conduje hasta un hotel barato en la otra punta de la ciudad, un lugar anónimo donde el único sonido era el del aire acondicionado viejo. Durante las primeras horas hubo silencio, un bendito y glorioso silencio. Lloré de alivio, pensé que estaba a salvo, pero me equivocaba. Alrededor de la medianoche volvió. Primero fue una vibración sutil en el vaso de agua de la mesita de noche, y luego el ronroneo, débil, lejano, pero inconfundible. Estaba en mi cabeza o me estaba siguiendo. La frecuencia no estaba atada a un lugar, estaba atada a mí. Vi como el color de la portada de un libro que había cogido se desvanecía un tono. Vi cómo el hilo de un botón de mi camisa se volvía quebradizo y se rompía, dejando caer el botón al suelo. No había escapatoria. La desesperación dio paso a una extraña calma, la que precede a las decisiones drásticas. Si no podía huir de él, tenía que enfrentarlo. Soy diseñadora de sonido. El sonido es mi lenguaje. Y en la acústica hay un principio, la cancelación de fase. Si tienes una onda sonora, puedes cancelarla por completo, generando una onda idéntica, pero con la fase invertida. Una anula a la otra, creando el silencio. Era una idea de locos, una solución de ciencia ficción para un problema de pesadilla, pero era lo único que tenía. Volví a mi apartamento. Al abrir la puerta, el zumbido me golpeó con la fuerza de una pared. Era más alto que nunca. El aire vibraba, las cosas en los bordes de mi visión parecían desenfocarse y temblar. La realidad se sentía frágil, a punto de romperse. Trabajé febrilmente. El tiempo era mi enemigo.
Sentía mi cuerpo ligero, mis manos a veces parecían transparentes. Sinteticé la frecuencia inversa en mi ordenador, un antisonido. La cargué en mis auriculares, recé a un Dios en el que no creía y le di al play. Por un instante ocurrió el milagro, el silencio. Un silencio absoluto, perfecto, como nunca había experimentado. El zumbido desapareció por completo, la vibración cesó, el aire dejó de temblar. Miré mis manos y eran sólidas. Lloré de nuevo, esta vez de triunfo. Lo había conseguido. Había vencido. Pero entonces, en medio de ese silencio puro, oí algo nuevo. Un sonido que no era una frecuencia, no era un zumbido, era un rasguño. Un sonido débil, como de uñas arañando madera, pero no venía de la puerta ni de las paredes. Venía de todas partes a la vez, de la propia tela del silencio que yo había creado, y entonces lo comprendí con un horror mucho más profundo que cualquiera que hubiera sentido antes. El zumbido no era el ataque, era la defensa, era el sonido de los barrotes de una jaula, la vibración de una cerradura manteniendo algo al otro lado. Al cancelar el sonido, no había arreglado el problema. Había forzado la cerradura. Había abierto la puerta. El rasguño se hizo más fuerte. Y supe que lo que sea que estuviera al otro lado, por fin, estaba entrando, y yo lo había invitado. El terror ha terminado por ahora. Suscríbete si te atreves a volver, deja tu me gusta como prueba y activa las notificaciones para nuestra próxima pesadilla. Hasta pronto, en la oscuridad.